Las preguntas más comunes en torno a un curso de milagros. Por Gloria y Kenneth Wapnick. Continúo en el capítulo número 4, cuyo título es Jesús. Comienza en la pregunta número 49, donde dice en un curso de milagros que Jesús sea el autor y ¿por qué no aparece el nombre del autor en el libro? Es más, ¿por qué en el manual para maestros hay secciones acerca de Jesús escritas en tercera persona? ¿Hay aquí otra voz que la dicta? Casi el texto completo de un curso de milagros está escrito en primera persona, donde el yo se identifica claramente con Jesús a través de todo el libro. Es más, hay muchos lugares donde él específicamente discute la crucifixión y la resurrección. Hay relativamente pocas referencias obvias escritas en primera persona en el libro de ejercicios y en el manual para maestros, pero cuando ocurren, su impacto es bastante dramático. Como se ve, por ejemplo, en la lección 70, en el libro de ejercicios, en la introducción a la quinta lección de repaso y en el poema con que se finaliza el manual. Interesante por demás, hay una sección en el manual propiamente. ¿Juega Jesús un papel especial en la curación? Y dos secciones en el apéndice del manual, la clarificación de términos, Jesús, Cristo y el Espíritu Santo, en las cuales se habla de Jesús en tercera persona. Algunos estudiantes han entendido que este es un cambio significativo que indica que Helen estaba escuchando otra voz aquí. Definitivamente, este no fue el caso, puesto que ella siempre tuvo claro que había una sola voz, Jesús, que le dictaba. Estas tres secciones específicamente tratan de Jesús y el cambio en la persona de la voz se hizo para propósitos estilísticos y no tiene ningún otro significado. Si los estudiantes lo desean, sin embargo, pueden entender que en estas secciones, en tercera persona, el Espíritu Santo está hablando acerca de Jesús. Es en la ya mencionada sección en el manual para maestros donde se encuentra esta aseveración muy específica de que la fuente de un curso de milagros es Jesús, como lo explica, repito, si el estudiante lo desea, el Espíritu Santo. Texto de un curso de milagros. Este curso procede de él porque sus palabras llegan a ti en un lenguaje que puedes amar y comprender. Puede haber otros maestros que señalen el camino a aquellos que hablan lenguas distintas y recurren a símbolos diferentes. Por supuesto que sí. ¿Dejaría Dios a uno solo de sus hijos sin una ayuda muy real en tiempos de tribulación, sin un Salvador que lo representase? Aun así, necesitamos un programa de estudio polifacético, no porque el contenido sea diferente, sino porque los símbolos tienen que modificarse y cambiar para poder ajustarse a las diferentes necesidades. Jesús ha venido a responder a las tuyas. En él hallarás la respuesta de Dios. La razón por la cual no se da un nombre de autor en un curso de milagros es una muy sencilla. Jesús fue bastante explícito en las instrucciones que le impartió a Helen de que este fuese el caso. Helen también estaba personalmente clara en que su nombre no apareciese, puesto que ella siempre le comunicó a las personas
enfáticamente y sin ambigüedad que ella no era la autora del curso. Pregunta 50. Si Jesús es el primero en haber aceptado la expiación para sí mismo, como afirma un curso de milagros, ¿qué hay en cuanto a la gente, como por ejemplo el caso de Buda? Esta aclaración aparece en la clarificación de términos en la sección titulada El Espíritu Santo y afirma: texto de un curso de milagros. Él, refiriéndose al Espíritu Santo, ha designado a Jesús como el líder para llevar a cabo su plan, la expiación, ya que Jesús fue el primero en desempeñar perfectamente su papel. Bien, sería tentador para los estudiantes de un curso de milagros utilizar este pasaje como un medio para establecer los derechos jactanciosos de que nuestro tipo, Jesús, es mejor que el tipo tuyo, Buda o cualquier otro maestro iluminado. Pero ¿se puede creer realmente que Jesús consentiría tal especialismo espiritual? Una mejor manera de entender este pasaje es recordar el hecho de que el tiempo no es lineal y pues no hay nada en un curso de milagros que sugiera cuándo fue que Jesús aceptó la expiación para sí mismo. Y puesto que, repito, el tiempo no es lineal, la pregunta completa carece de significado, excepto el que sea una valiosa oportunidad de aprendizaje en la cual los estudiantes pueden liberarse de sus propios pensamientos de especialismo. Es útil también que los estudiantes recuerden que Jesús afirma lo siguiente en la sección anterior a la que de hecho aparece el planteamiento que citamos arriba. Texto de un curso de milagros. Los ayudantes que se te proveen varían de forma, aunque ante el altar son uno solo. Más allá de cada uno de ellos se encuentra un pensamiento de Dios, y esto jamás ha de cambiar, pero sus nombres difieren por un tiempo, puesto que el tiempo necesita símbolos, siendo de por sí irreal. Sus nombres son legión, pero no nos extenderemos más allá de los nombres que el curso en sí plantea. En otras palabras, él solo habla dentro de un marco de referencias cristiano y por eso sería inapropiado discutir a los maestros de otras espiritualidades cuyos nombres son, como dice aquí, legión. Pregunta 51. Sí, como sugiere un curso de milagros, el mundo malinterpretó el mensaje de Jesús totalmente hace 2000 años. ¿Por qué él esperó tanto tiempo para corregirlo? Repito, esta pregunta se basa en una idea lineal del tiempo, en la cual 2000 años parecen ser un periodo de tiempo desmesuradamente largo para que el error se corrigiese. Claramente los que formulan tal pregunta están proyectando sobre Jesús su propia impaciencia y muy probablemente su inexorabilidad de las distintas iglesias cristianas que han sobrepuesto el sistema de pensamiento del ego sobre las enseñanzas del verdadero Jesús que están libres del ego. Una manera más profunda de referirse a esta pregunta es que al estar libre del ego, cualquiera en el mundo real, como lo está Jesús, en realidad no elige hacer nada. Habiendo elegido al Espíritu Santo de una vez y para siempre, no hay nada más que elegir
Por lo tanto, ya no hay un tomador de decisiones en la mente que active el cuerpo e interactúe con el mundo, como es la muy importante necesidad del ego. Los maestros de Dios, verdaderamente avanzados, maestros de maestros, no hacen, ellos son. No planean, eligen, deliberan o se comportan como lo hacen una persona que cree en la realidad del sistema de pensamiento del ego. Su simple presencia de amor toma forma alrededor de las necesidades de aquellos que aún se identifican con un mundo de forma, así como el agua toma su forma de acuerdo con la vasija en la cual se ha puesto, o el cauce del río le da forma al flujo de agua que corre a través de él. En este contexto, por lo tanto, podemos entender que la aparición de Jesús dentro del sueño del mundo hace 2000 años fue el resultado de la disposición del Hijo a experimentar el amor de Dios dentro del sueño. Es como si la mente del Hijo, la única esfera de experiencia que existe, hubiese abierto parcialmente la puerta de su mente, que había dejado afuera la presencia del Espíritu Santo. La mente, previamente nublada por la culpa, dejó que penetrase alguna luz, y esta luz tomó la forma de Jesús, el Hijo de la Luz, cuya presencia dentro del mundo de tinieblas del ego nos recuerda a todos que también somos criaturas de la luz. El miedo que esta luz engendró, puesto que constituye una grave amenaza al tenebroso sistema de pensamiento del ego, llevó a que el Hijo cerrase la puerta para proteger su yo individual, y esto tomó la forma de procurar destruir a Jesús y luego destruir su mensaje, como lo atestigua la historia del cristianismo. Es por esto que los escritores de los Evangelios cambiaron todo el mensaje de Jesús y lo arraigaron a la crucifixión, la cual reflejaba el subyacente plan del ego para perpetuar su propio sistema de pensamiento de traición, sufrimiento y muerte. Jesús comenta sobre esta dinámica en varios lugares en el curso. Veamos dos de estos pasajes, uno general sobre la dinámica de la mente del Hijo y el otro específico sobre el mismo Jesús. Primer pasaje del texto de Un curso de milagros. Según se aproxime la luz, te lanzarás a la oscuridad huyendo de la verdad, refugiándote algunas veces en cosas menos temibles y otras en el terror más absoluto. Segundo pasaje del texto de Un curso de milagros. Los que creen en la separación tienen un miedo básico a las represalias y al abandono. Creen en el ataque y en el rechazo, de modo que eso es lo que perciben, lo que enseñan y lo que aprenden. Estas ideas descabelladas son claramente el resultado de la disociación y la proyección. Eres lo que enseñas, pero es evidente que puedes enseñar incorrectamente y por consiguiente te puedes enseñar mal a ti mismo. Muchos pensaron que yo les estaba atacando, aunque es evidente que eso no era cierto. Un alumno desquiciado aprende lecciones extrañas. Lo que tienes que reconocer es que cuando no compartes un sistema de pensamiento, lo debilitas. Los que creen en él perciben eso como un ataque contra ellos. Esto se debe a que cada uno se identifica con su propio sistema de pensamiento y todo sistema de pensamiento se centra en lo que uno cree ser. El lector también debe consultar Expiación sin sacrificio y El mensaje de la crucifixión, las secciones iniciales de los capítulos 3
y 6 respectivamente en el texto, para comentarios aún más específicos que Jesús hace acerca del malentendido de su mensaje y cómo y cuándo ocurrió. Y ahora, 2000 años más tarde, vemos que la puerta a la mente cerrada del Hijo se abrió nuevamente para permitir que entre la luz de la verdad, y el resultado es el mensaje original de Jesús, presentado en una forma contemporánea del siglo XX, que pronto será XXI. Huelga que se diga que ha habido otras expresiones de esta luz en el mundo cristiano y no cristiano. Pero, repito, permaneceremos dentro del contexto de un curso de milagros. La ventaja de contestar la pregunta de esta manera es que se puede evitar el antropomorfizar a Jesús haciendo que piense, planee y que se comporte como nosotros lo haríamos, lo cual, repito de nuevo, sólo estimularía la creencia de que lo hemos capturado en el sueño del ego y lo hemos hecho uno de nosotros en vez de nosotros volvernos como él. Sobre todo, siempre es esencial el recordar que Dios no tiene una verdadera respuesta al pensamiento de separación, aun cuando, como ya hemos visto, el lenguaje metafórico de un curso de milagros a menudo lo describe así. Primero y primordial, si Dios supiese acerca de la diminuta y alocada idea, ésta habría tenido que ser real. Por lo tanto, el Espíritu Santo y Jesús, como mensajeros de Dios dentro del sueño y a ser voces del plan de la expiación que afirma que el sueño de separación jamás ocurrió, también tendrían que compartir en esta no respuesta al error. Es la simple presencia de ellos, llena de luz en nuestras mentes, oscurecida por pensamientos de pecado, culpa y miedo, lo que nos ayuda. Ellos no hacen nada, son sólo nuestros egos los que actúan y reaccionan, y mientras nosotros experimentemos este pensamiento de separación en las formas específicas de especialismo que abarcan nuestras vidas individuales, tenemos que experimentar esta ayuda en formas específicas por igual. Pero estas formas están determinadas por nuestros guiones, no por ninguna intervención específica de lo divino. Pregunta 52. ¿Es el Jesús de un curso de milagros el mismo Jesús del cual se ha escrito en la Biblia y la misma persona que transitó la tierra en Palestina hace 2000 años? Sí, definitivamente es el mismo Jesús que apareció en el mundo hace 2000 años, con el mismo mensaje de verdad, obviamente en contenido, no en forma. Sin embargo, es extremadamente difícil creer que el Jesús de un curso de milagros sea la misma figura sobre la cual se escribió en la Biblia, del mismo modo que sería difícil aceptar que el Jesús bíblico se parezca al verdadero Jesús histórico. Este no es el lugar para hurgar en asuntos de erudición bíblica y de cómo se escribieron los evangelios, pero baste aseverar para nuestros propósitos aquí que la figura que encontramos en los 4 evangelios, así como las enseñanzas restringidas de los otros libros del Nuevo Testamento, a menudo está diametralmente opuesta a la que encontramos en el curso. Más bien que intentar un acomodo de meter una estaquilla redonda en un hueco cuadrado, parece mucho más seguro e intelectualmente honrado para los estudiantes de un curso de milagros aceptar que el Jesús bíblico representa las proyecciones
colectivas de varios autores de los Evangelios y de las epístolas, mientras que la voz y persona del Jesús de un curso de milagros representa el ser libre de ego que vivió y enseñó hace 2000 años. En conclusión, el Jesús de la Biblia y el del curso son figuras que se excluyen mutuamente, con solo el nombre como eslabón que los une. Para una discusión más minuciosa de estas diferencias, el lector se refiere a un curso de milagros y el cristianismo, un diálogo. Nota: título de uno de los libros de Ken Wapnick. Pregunta 53. ¿Hay alguna diferencia entre Jesús y el Espíritu Santo? ¿Y acaso importa a quién acudo en busca de ayuda? La diferencia entre Jesús y el Espíritu Santo es una diferencia teológica, no es una diferencia práctica. De acuerdo con la teoría del curso, el Espíritu Santo fue creado por Dios en respuesta al pensamiento de separación en la mente de su Hijo. En realidad, por supuesto, como ya hemos mencionado varias veces antes, tal descripción en un curso de milagros es metafórica porque ¿cómo podía Dios dar respuesta a algo que jamás ocurrió? De todos modos, se puede entender más acertadamente que el Espíritu Santo es la memoria del amor de Dios y de la identidad verdadera del Hijo como Cristo que éste trajo consigo a su sueño. El Espíritu Santo es, por lo tanto, un principio o un pensamiento en la mente del Hijo que le recuerda que lo que él cree sobre sí mismo y su Creador es falso. Esta corrección es lo que se conoce en un curso de milagros como el principio de la expiación. Jesús, por otra parte, es una parte de la filiación y es tan tangible y específico como lo es la creencia del Hijo sobre sí mismo. Es la parte de la mente una del Hijo que recordó reírse de la diminuta y alocada idea, y por lo tanto Jesús se convierte en una manifestación del principio de la expiación o de la presencia más abstracta del Espíritu Santo. Eso es lo que quiere decir en la clarificación de términos con la aseveración previamente citada de que el Espíritu Santo designó a Jesús como el líder para llevar a cabo su plan, y con el pasaje en el texto que es una referencia directa a Jesús. Texto de un curso de milagros. El principio de la expiación estaba en vigor mucho antes de que éste comenzara. El principio era el amor, el Espíritu Santo, y la expiación fue un acto de amor, Jesús. En el nivel de la práctica, sin embargo, no hay diferencia alguna. Tanto Jesús como el Espíritu Santo sirven como nuestros maestros internos, a quienes acudimos en busca de ayuda o para aprender a perdonar. El Espíritu Santo le ofrece al estudiante un maestro más abstracto, si es que Jesús es un problema, mientras que Jesús es una forma más específica y personal para el estudiante relacionarse. Cualquiera de los dos está disponible, sin embargo, pues su función permanece idéntica. No obstante, si Jesús es en efecto una figura problemática para los estudiantes de su curso, entonces definitivamente sería prudente para tales estudiantes que en cumplimiento de los mismos principios del curso mirasen la inexorabilidad de ellos hacia Jesús. De ese modo pueden explorar raíces más profundas de ésta, de modo que puedan deshacerlas, así como cualquier
otra inexorabilidad que esté presente en sus mentes. Pregunta 54. ¿Por qué Jesús dice repetidamente en un curso de milagros que necesito perdonarlo? ¿Para qué? Para muchos estudiantes de un curso de milagros, este es un asunto problemático. ¿Por qué preguntan ellos, ¿tengo que perdonar a Jesús? ¿No tengo ira contra él? Yo, Gloria, tengo recuerdos de hace muchos años cuando tenía mi propio grupo que se reunía para discutir el curso. Este asunto fue casi responsable de que se iniciara la Tercera Guerra Mundial en mi comedor, donde se reunía el grupo todas las semanas. Ciertamente este no era un tópico neutral, y el perdonar a Jesús es en efecto un asunto central que va al corazón de la enseñanza del curso sobre el deshacimiento del sistema de pensamiento del ego. Comencemos nuestra respuesta mirando algunos pasajes representativos en el curso donde Jesús discute esto. Los dos primeros aparecen en la sección Los obstáculos a la paz, en el capítulo 19 del texto, donde Jesús afirma: texto de un curso de milagros. Se me da la bienvenida en un estado de gracia, lo cual quiere decir que finalmente me has perdonado, pues me convertí en el símbolo de tu pecado y por esa razón tuve que morir en tu lugar. Deja que yo sea para ti el símbolo del fin de la culpabilidad y contempla a tu hermano como me contemplarías a mí. Perdóname por todos los pecados que crees que el Hijo de Dios cometió, y a la luz de tu perdón, Él recordará quién es y se olvidará de lo que nunca fue. Te pido perdón, pues si tú eres culpable, también lo tengo que ser yo, mas si yo superé la culpabilidad y vencí al mundo, tú estabas conmigo. ¿Qué quieres ver en mí? ¿El símbolo de la culpabilidad o el del fin de esta? Pues recuerda que lo que yo signifique para ti es lo que verás dentro de ti mismo. Y después, al inicio del próximo capítulo, en la sección La Semana Santa, la cual se escribió durante el periodo de la anterior Pascua, Jesús retorna a este importante punto. Texto de un curso de milagros. Te encuentras a su lado, con espinas en una mano y azucenas en la otra, indeciso con respecto a cuál le vas a dar. Únete a mí ahora, deshazte de las espinas y en su lugar ofrécele azucenas. Lo que quiero esta Pascua es el regalo de tu perdón que tú me concedes y yo te devuelvo. No podemos unirnos en la crucifixión ni en la muerte, ni tampoco puede consumarse la resurrección hasta que tu perdón descanse sobre Cristo junto con el mío. Yo era un extraño y tú me acogiste, a pesar de que no sabías quién era. Mas lo sabrás por razón de tu ofrenda de azucenas, en el perdón que le concedes a este forastero, que aunque es un extraño para ti, es tu amigo ancestral. Reside su liberación y tu redención junto con él. Bien, hay que perdonar a Jesús en dos niveles. El primero se relaciona con los amargos ídolos que el mundo ha hecho de él, lo cual refleja claramente las proyecciones del mundo y nada tienen que ver con él en lo absoluto. Estos ídolos,
han aparecido en la forma de relaciones de amor especial, así como de odio especial, donde se ha hecho de él o una figura de juicio y de castigo que exige sufrimiento de sus seguidores, o por otro lado, un salvador mágico quien, a petición, resolverá problemas y recompensará las buenas obras y el apostolado fiel con su amor y beneficencia. Repito una vez más, tales imágenes reflejan las necesidades del especialismo de los fabricantes de imágenes, sin referencia alguna en lo absoluto al verdadero Jesús, quien claramente está más allá de tales consideraciones egoístas, y así podemos ver aquí que hay que perdonar a Jesús por lo que jamás ha hecho y, más a propósito aún, perdonarlo por lo que él jamás ha sido. Para el ego, Jesús es la figura más amenazante que podemos imaginar, como hemos indicado ya en nuestras respuestas a preguntas anteriores, pues si él es real, entonces el sistema de pensamiento del ego no puede serlo, y así que la parte de la mente de cualquiera que todavía está apegado al especialismo y a la individualidad, la marca distintiva del sistema de pensamiento del ego, inevitablemente le temería y atacaría a Jesús para protegerse a sí mismo. Este ataque refleja el pensamiento original del ego de que el Hijo de Dios se había separado pecaminosamente del amor de Dios. La culpa por tales ataques a Jesús, la mayor encarnación de este amor en el mundo occidental, sólo puede conducir a la negación. La culpa o el odio a sí mismo es una experiencia tan abrumadora que inevitablemente permanece sepultada en nuestras mentes. Esto refleja la creencia mágica de que, igual que el proverbial avestruz, si no vemos el problema, éste no está ahí. Esta dinámica del ego de evitar el dolor de nuestra culpa culmina con la proyección sobre Jesús de nuestra creencia en el pecado y en la culpa. Este es el significado de los pasajes del texto que citamos arriba, en vez de aceptar responsabilidad por nuestra culpa, la cual nuestro ego nos enseña que tiene que conducir a la muerte como castigo justificado por nuestro pecado. Esperamos, repito que mágicamente, que al proyectar la culpa sobre Jesús, lo cual conduce a su muerte, nosotros saldremos de apuros, pues el ego mataría antes que permitir que se deshaga su existencia, y pues 2000 años de creencia en la salvación vicaria, lo cual adopta la teología cristiana, proclama que Jesús lo hizo por nosotros. Esta dinámica de mente refleja la dinámica que es el pan de cada día del ciclo culpa-ataque del ego, en que mientras más culpables nos sintamos, mayor es la necesidad de atacar a otros en, entrecomilladamente, defensa propia, lo cual a su vez refuerza la culpa que siempre permanece reprimida en nuestras mentes. Y entonces el ciclo comienza de nuevo. Es por esto porque los cristianos siempre han venerado a un Salvador asesino, y porque los católicos específicamente conmemoran la muerte de Jesús al representarla cada día en la misa. Nuestra culpa nos lleva a que lo matemos continuamente, de modo que lo que perdonamos en Jesús es simplemente la proyección de lo que permanece sin perdonar en nosotros mismos. Bien, lo que encontramos aquí es que este primer nivel de perdón a Jesús por nuestras proyecciones sobre él es realmente la defensa en contra del nivel subyacente, el cual refleja nuestra verdadera necesidad de perdón. Hay que perdonar a Jesús por lo que él verdaderamente es. Repito, si él, Jesús, de la realidad, está presente en verdad
en nuestras mentes como la encarnación perfecta del amor de Dios, la pura expresión del principio de la expiación del Espíritu Santo, entonces nuestra identidad completa como un ser separado física y psicológicamente está deshecha. Es esto lo que en verdad sustentamos en contra de Jesús. Él es la prueba viviente dentro del sueño de nuestra existencia, de que nosotros estamos equivocados y Él tiene la razón. Él es la clara e inequívoca presencia desde fuera del sueño que le da fe a nuestras mentes dormidas de que el sueño en sí es irreal. Aceptar esto es aceptar que en verdad no estamos aquí, sino que soñamos un sueño en el cual fabricamos un yo individual para reemplazar al ser que Dios creó. Y así, para preservar este yo fabricado, tenemos que atacar y destruir la verdad. Ya hemos examinado esta idea con cierta profundidad, pero retornemos a ella una vez más a través de citar algunas expresivas líneas de uno de los últimos poemas de Helen, Stranger on the Road, extraño en el camino, que tan gráficamente describe este miedo a enfrentar la verdad de la existencia de Jesús. En efecto, la presencia de Jesús en nuestras mentes niega la verdad de nuestro propio sistema de pensamiento, de miedo y de muerte, el cual, en nuestra extraña demencia, creemos que es consolador para nosotros y por lo tanto necesita que se le proteja de él. Fragmento de poema de Helen Schucman. Largo es el camino, los ojos no alzaré, pues el temor me aprieta el corazón y conozco el temor. Escudo que me guarda de la naciente esperanza, amigo que aún en extraño te convierte para mí. ¿Por qué has de recorrer el camino conmigo, tú, un desconocido, a quien casi creo temer, por parecerte a alguien en un sueño de inmortalidad, cuando sólo la muerte es real? No me inquietes ahora, contenta estoy con la muerte, pues más gentil la angustia es que la esperanza. Mientras había esperanza yo sufría, ahora voy con certeza, pues la muerte sin duda ha llegado. No turbes el final, lo hecho para siempre, hecho está, ni esperanza ni llanto tocar pueden el final. No levantes los muertos, ven, forastero, digamos amén. Y es así, con toda honradez, necesitamos mirar cuánto le tememos y cuánto odiamos a Jesús, sentimientos que casi siempre están enterrados en nuestras mentes inconscientes bajo capas y capas de defensas, por medio de perdonarlo a Él por ser quien es en verdad. Aprendemos al mismo tiempo a perdonarnos a nosotros mismos por aparentar que no somos quienes verdaderamente somos y luego procurar culparlo a Él por ello. Si la presencia de Jesús no fuese tan explícitamente clara en un curso de milagros, muchos estudiantes no tendrían la oportunidad de lidiar con esta capa de inexorabilidad y de culpa tan profundamente enterrada en ellos mismos.